Muchos de nosotros conocemos la historia del diluvio y el arca de Noé. Dios estaba enfadado con la gente y le dijo a Noé que construyera un gran barco. El arca debía medir exactamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto, dividirse en 3 cubiertas y tener una puerta en un lateral. Noé debía encontrar un macho y una hembra de cada tipo de animal y ave, y meterlos en el arca y, por supuesto, tenía que llevar comida para todos estos animales. Entonces Dios envió una lluvia de 40 días y 40 noches que mató toda vida excepto a los ocupantes del arca. Muchos consideran que esta historia, como todas las demás de la Biblia, es pura ficción o algún tipo de código simbólico. Otros, sin embargo, creen que son historias verdaderas y que el arca puede seguir existiendo hoy en día. Se dice que el monte Ararat es la prueba. A una altitud de varios miles de metros, puede encontrarse la fosilización del arca de Noé. Pruebas reales de la existencia del arca. Muchas veces, científicos, montañeros o aventureros que bajaron del monte Ararat han afirmado haber encontrado el arca. Algunos bajaron de la montaña con un trozo de roca y estaban firmemente convencidos de que procedía del arca que yacía en la cima de la montaña. La gran formación rocosa cercana a la cima de la montaña fue fotografiada por primera vez por las Fuerzas Aéreas estadounidenses en 1949. Ya entonces se alzaron las primeras voces de que la formación podía ser los restos crecidos y fosilizados del arca bíblica. La estructura, del tamaño de un transatlántico y claramente con forma de barco, encaja perfectamente en la imagen. A pesar de estos indicios sospechosos, pasarían décadas antes de que se investigara técnicamente por primera vez la anomalía del monte Ararat. Para muchos científicos está casi claro que todas las historias bíblicas tienen un núcleo de verdad. Algunas de las narraciones del Antiguo Testamento se basan en hechos históricamente probados, como por ejemplo el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Muchas otras circunstancias y los numerosos hechos aparentemente fantásticos de la Biblia siguen dejando mucho margen a la especulación y a la duda. En los últimos 20 años han aparecido varias veces pruebas de inundaciones masivas en Mesopotamia, que también han arrojado una luz totalmente nueva sobre la historia de Noé y el arca. Primeras investigaciones in situ. Después de que en la década de 1960 ya se hablara de la posibilidad de que existiera un arca real en el monte Ararat, los esfuerzos por investigar las pruebas quedaron en el olvido durante casi 20 años. No fue hasta 1984 cuando el biblista Ron Uyat convenció al presidente del Instituto para la Investigación de la Creación de California, el Dr. John Morris, para que destinara fondos a la investigación de los signos del monte Ararat. Ron Uyat, que ya había realizado los primeros estudios in situ, estaba firmemente convencido de haber encontrado los restos del arca. El Dr. John Morris se dejó llevar por el entusiasmo que rodeaba al descubrimiento. Incluso antes de que se dispusiera de hallazgos fundamentados, se celebró una conferencia de prensa y poco después los medios de comunicación internacionales anunciaron el hallazgo del arca en el monte Ararat. Algunas emisoras de radio y canales de televisión cristianos informaron con entusiasmo sobre el hallazgo del arca, pero la información científicamente sólida solo era vaga. Una emisora de radio informó de que los descubridores habían conseguido entrar en el arca y que la madera había sido llevada a Estados Unidos para ser examinada. Ron Uyat, ya fallecido, llegó a afirmar entonces que había recuperado piedras de anclaje, tablones de barco y otros objetos del arca en el monte Ararat. Pero estos informes resultaron ser falsos y Uyat, en su celo, al parecer se dejó llevar por todo tipo de afirmaciones falsas. Geólogos y científicos neutrales expresaron su preocupación. En su opinión, era improbable que el arca hubiera quedado varada en una montaña de casi 5.000 metros de altura. El razonamiento de los científicos era sencillo: no hay agua suficiente en la tierra para elevar tanto el nivel del agua. Según la Biblia, incluso las montañas se inundaron después de que Dios dejara llover 40 días y 40 noches de forma intermitente. Cuando el agua se escurrió al cabo de un año, según la Biblia, el arca encalló en algún lugar de lo que hoy es Turquía Oriental. Los extremistas religiosos y las personas a las que les hubiera encantado creer que el arca existió realmente o que sigue existiendo hoy en día se opusieron. Al fin y al cabo, las placas tectónicas podrían haber levantado los picos de las montañas desde la época de Noé. Pero esto también resultó ser erróneo. Aunque el diluvio hubiera tenido lugar hace 5.000 años, la formación de las cordilleras tal como las conocemos hoy fue un proceso que tuvo lugar hace millones de años. Los movimientos tectónicos desde entonces han sido del orden de unos pocos metros. Farouk Elbaz, director del Centro de Teledetección de la Universidad de Boston, declaró en otra conferencia de prensa que los creyentes interpretan las imágenes de satélite con un sesgo. Elbaz dijo: hasta este momento, todas las imágenes que he visto pueden interpretarse como formas naturales del terreno.
El rasgo que se ha interpretado como el Arca de Ararat, para mí, es un afloramiento rocoso en sombra parcial con una capa de nieve y hielo muy gruesa. En la década de 1980, la búsqueda en torno al arca continuó, casi parecía como si Dios hubiera tenido algo que ver. Pues un terremoto había elevado inesperadamente 6 metros la formación rocosa del monte Ararat. Uyat acudió de inmediato al lugar con un equipo de investigadores y por fin encontró su prueba. En los laterales de la formación rocosa sobresalían cientos de costillas verticales que realmente parecían el esqueleto de un barco. A mediados de los 80, el equipo de Uyat examinó el subsuelo rocoso con ondas de radar. Se detectaron líneas de hierro a metros de profundidad, que trazaban la forma del casco de un barco. Cuando un contenido inesperadamente alto de carbono orgánico indicó que se trataba de madera petrificada, los geólogos Joe Rosetta y Tom Fenner informaron a los medios de comunicación de que no era posible que fuera una estructura natural. En 1987, el gobierno turco reconoció finalmente el hallazgo, y se creó el Parque Nacional del Arca de Noé. Sin embargo, tras el cambio de milenio, las tornas volvieron a cambiar. El geólogo turco Murat Arsi llevaba toda una vida dudando de las teorías sobre el Arca del monte Ararat. Utilizó las últimas geotecnologías disponibles y refutó las conclusiones de Uyat. En 2007, Arsi publicó su estudio en el Boletín de Ingeniería Geológica y demostró que el arca no es más que un peñasco de piedra caliza de 5 millones de años que en algún momento se deslizó desde una parte más alta de la montaña, formando la extraña estructura. Desde entonces, los científicos tienen claro que esta estructura no es el arca. Para los creyentes y los aficionados a la Biblia, el lugar sigue siendo un lugar sagrado de peregrinación. Echa otro vistazo a las fotos y dinos después del video qué opinas de este descubrimiento y si crees que es posible que se trate realmente del Arca de Noé. Ahora veremos algunos datos interesantes sobre la probabilidad de que realmente ocurriera una catástrofe de la magnitud del diluvio descrito en la Biblia. El diluvio en otras culturas. En todo el mundo se repiten historias sobre un gran diluvio que debía destruir el mal y todo lo pecaminoso. Algunos ejemplos son las narraciones del diluvio de la mitología sumeria, la mitología griega y la mitología egipcia. Lo más probable es que estas historias se remonten a una misma fuente y fueran las precursoras de la historia de Noé en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se ha demostrado que muchas narraciones del Antiguo Testamento tienen su origen en la cultura sumeria. Se cambian los nombres, los números y los detalles, pero las tramas básicas de las historias son similares. Pero no solo las culturas del Mediterráneo o de Oriente Próximo conocen las narraciones del diluvio. Las escrituras indias, como el Mahabharata, también contienen relatos de un gran diluvio. Una gigantesca catástrofe global por tsunami. Podría ser un enorme tsunami en el mar Mediterráneo el verdadero origen de los relatos del diluvio. Y podría ser también la respuesta a las leyendas del diluvio universal. Sí, según los geólogos, es exactamente posible. Algunos investigadores creen que un tsunami inundó el Mar Negro hace miles de años, lo que pudo contribuir a la creación de la historia bíblica del diluvio. Según esta teoría, el Mar Negro fue una vez un lago de agua dulce conectado al mar Mediterráneo por el Bósforo. Hace unos 7500 años, sin embargo, se dice que un enorme maremoto entró en el Mar Negro a través del Bósforo cuando el nivel del mar subió debido al deshielo de los glaciares. Esto hizo que el agua del Mar Negro se salinizara, creando un enorme lago que inundó las zonas circundantes. Hay varios acontecimientos que pueden llegar a desencadenar un tsunami global. El impacto de un asteroide es uno de ellos. Sin embargo, también son concebibles otras causas como erupciones volcánicas submarinas, terremotos, corrimientos de tierras y erupciones glaciares. Si enormes masas de hielo se desprendieran de los polos en algún momento y cayeran al mar, este acontecimiento también podría desencadenar un tsunami con efectos devastadores en todo el mundo. Sin embargo, estas teorías son controvertidas y no hay pruebas claras de que el diluvio bíblico fuera realmente un tsunami. Por ello, sigue siendo difícil hacer afirmaciones firmes al respecto o determinar probabilidades sobre la veracidad de la Biblia. Algunos relatos bíblicos ya han sido demostrados por la arqueología, otros aún están por demostrar. Tan interesante como el contexto histórico real para muchos científicos es el hecho de que los relatos hablan de un dios o dioses que envían catástrofes naturales como castigo para los humanos. La creencia de que las tormentas, inundaciones o catástrofes tienen que ver con deidades disgustadas puede encontrarse en todo el mundo. En estas ideas, Dios o los dioses son responsables del bienestar o la infelicidad de las personas,
mientras que la ciencia natural moderna considera que sucesos como los terremotos, las inundaciones o las sequías son fenómenos naturales con los que los humanos tenemos que lidiar. ¿Te imaginas que hace varios miles de años la gente inventara historias como el diluvio para explicar las desgracias, o crees que tales historias son ciertas o al menos tienen un núcleo de verdad? Esperamos tu opinión y tus debates sobre el tema en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima en Mundos Ocultos.